integral. Aquí no hay temor, solo libertad. Vives la luz que siempre brillará. Hoy es un gran día para empezar. Con alegría vamos a celebrar. Abre tu corazón, siéntela, esta casa, vamos a brillar. La respuesta al por qué, si estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué no funciona? Y Dios empezó a hablar a mi espíritu, porque creo que a veces sentimos más tentación, a veces sentimos más presión, a veces sentimos más ataques, pero estos no son señales de derrota, no son señales de que Dios nos abandonó, que Dios nos alejó o que Dios dejó de mirar nuestras vidas. Pienso que esto significa que Dios nunca va a permitir que tú entres a una batalla sin que Él te haya dado los recursos para poder pelear y para poder creer. Por eso es que la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. ¿Cuántos decimos amén? La fe sin obras es muerta. Por eso estoy diciendo, ¿cuántos decimos o cuántos han dicho conmigo? Estoy haciendo las cosas bien, estoy yendo a la iglesia, he hecho compromiso con Dios. Y cuando hablo de compromiso, es la entrega total, la entrega total. Y yo creo que a veces, y más cuando nos movemos en un mundo secular, es tan difícil y es tan provocativo el enemigo que día a día, no solamente en la tentación del pecado, sino en la tentación de hablar cosas que no debemos hablar, o confesar, declarar o profetizar a través de nuestros labios cosas que no tenemos que hacer. Pero una pregunta que nacía en mi corazón es, ¿pero qué debemos hacer para poder resistir en el día malo? ¿Cuántos tenemos días malos? Todos. Todos tenemos que confrontar cosas. Hay días malos, hay días perversos, hay días que uno dice, Dios mío, cómo quisiera que este día acabe, no quiero más. Y esos días se prolongan. Esta semana arranqué un día la jornada laboral desde la 1:30 de la mañana y llegué a las 10 de la noche a mi casa. Y estaba yo que decía, Dios mío, que se acabe el día. Y como que el reloj, como que le provoca a uno coger el reloj y empujarlo y que se acabe y me voy. ¿Sí o no? Yo no sé a cuántos le ha pasado eso. Pero lo primero que yo creo que tenemos que entender es algo que la iglesia o nosotros no estamos haciendo bien. ¿Y qué es lo que no estamos haciendo bien? Dile al que está a tu lado, llenarse del Espíritu Santo. Llenarse del Espíritu Santo. Y yo lo decía en un devocional que Dios me hablaba fuerte, porque creo que cuando Dios te diseñó, cuando Dios te planeó desde antes de ir al vientre de mamá, yo creo que ya Dios dibujó en su historia nuestras vidas. Él ya dibujó un plan de trabajo para cada uno de nosotros. Y tú me puedes decir, pastor, un plan de trabajo, sí.
Porque la palabra de Dios dice que Él no se dormirá. El que te guarda no se duerme. Y si Él te guarda es porque tiene un plan de vida para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para mí es importante algo que a veces no hablamos o llevamos tiempo sin hablar en las iglesias, el por qué es importante llenarnos del Espíritu Santo. Y yo creo que lo más grandioso y lo más maravilloso que está en la llenura del Espíritu Santo es el que nos permite hablar en otras lenguas. Imagínate eso, el poder de hablar en lenguas angelicales. Y la Biblia dice que esas lenguas gimen por nuestro espíritu. Porque es que una cosa es que el espíritu que Dios ha soplado en nosotros pueda conectarse con el espíritu del Padre y puedan hablar de tú a tú. Y otra cosa es cuando tú y yo oramos, cuando eventualmente el 90% de la oración del creyente es financieramente. ¿Para qué? Para poder tener paz, tranquilidad y poder adquirir las cosas que nosotros necesitamos. Si es así o no es así. Porque casi siempre el problema de la iglesia o de cada uno de nosotros es el área financiera. Los problemas en los hogares cuando hay escasez económica. Cuando hay que pagar, cuando hay que adquirir. El problema de uno es qué voy a hacer el día de mañana si mi bolsillo está vacío. Pero cuando la Biblia te dice que el hablar en lenguas es en un idioma no aprendido, escucha esto, es un idioma no aprendido. Tu idioma es aprendido. Mamá, papá, nené, mesa, desde que naces te lo empiezan a enseñar y tú lo aprendes. Dime una expresión cuando tú estés lleno de espíritu y hablas en lengua. ¿Quién te está diciendo vaso? Nadie. Es hablar en un idioma que no es aprendido. Es en un idioma que ha sido soplado por el aliento de vida de nuestro Dios. Y estas cosas nosotros a veces nos olvidamos de que tenemos un idioma, un lenguaje que nos identifica con Dios. Ustedes conocen los gitanos. Los gitanos tienen una lengua, una única lengua, un idioma. Y el gitano, donde quiera que va, se encuentra con un gitano y habla. Esté en Francia, así sea colombiano y no conozca el francés, pero llega allá a ese lugar y empieza a hablar en gitano y todos los gitanos le entienden. Donde quiera que estén. Yo he estado en congresos a través de la iglesia cristiana con gitanos y vienen hablando en inglés, pero apenas encuentran todos en gitano, todos hablan en gitano. Todos se entienden. Todos tienen la misma pronunciación, tienen la misma fonética. Y uno dice, wow. Porque usted ve que cuando alguien es francés y te habla en el idioma español, tiene las muletillas o la fonética del francés. Ellos no. Gitano es gitano donde quiera que esté. ¿A qué me refiero con esto? El Espíritu de Dios, donde quiera que tú estés, en la oscuridad, en el hueco, en el foso, en el desierto, en la tormenta, el Espíritu Santo siempre va a tener el mismo lenguaje con nuestro Padre. Y yo pregunto, ¿por qué nos olvidamos los pastores o los ministros de Dios de invitar al pueblo, de invitar a una ciudad, de invitar a un remanente de hombres y de mujeres que hemos tenido el privilegio de ser llamados hijos e hijas de Dios a buscar el lenguaje de nuestro Padre? No nos hablan casi de esto, ¿sí o no? Nos hablan en este tiempo que Dios es un Dios de bendición, que Dios es un Dios de prosperidad, que Dios es un Dios maravilloso y poderoso. Pero ¿cómo está tu lenguaje? Yo por eso titulé este mensaje hoy, ¿y de quién es tu poder? ¿Quién alimenta tu poder? ¿Quién alimenta tus emociones espirituales o tus emociones físicas? Esas emociones cuando queremos matar, cuando queremos odiar, cuando queremos destruir, cuando queremos que en medio de la oración Dios haga algo con esa persona y que me permita a mí verlo arrastrado. Pero si oramos en el Espíritu y tenemos lenguas angelicales, el Espíritu va a gemir
por la misericordia, el amor, la gracia y el favor de un Dios vivo que nos cubre a cada uno de nosotros. Qué diferente es hablar en lenguas, porque las lenguas conocen mi espíritu. Y cuando hablo que conocen tu espíritu, es porque el Espíritu Santo sabe qué sopló en ti y qué hay en ti, qué está apagado en ti. Eso es como cuando uno empieza a ver a los hijos a crecer y empieza uno como a identificar, no, este pelado va a ser como bombero porque le gustan los carros de bombero, cada vez que hay un fuego mira cómo apagarlo, se dice, o empieza a ver a otro, cuando alguien se empieza a ir le cuida la salida, este va a ser doctor. Y uno empieza como a escudriñar qué está saliendo, qué esencia se ve en el futuro de nuestros hijos. ¿Tú crees que Dios, cuando dice que a uno constituyó profetas, apóstoles, maestros, evangelistas y pastores, tú crees que Dios no está esperando que en el espíritu de cada uno de nosotros, como hijos e hijas de Dios, eso salga? Yo pregunto, ¿cuántos sienten el llamado evangelístico? Pastor, sí, yo lo siento. Hay que ganar almas, pero me siento solo, nadie me apoya. ¿Quién quiere ser maestro? ¿Quién quiere ser profeta? ¿Quién quiere ser evangelista? Eso es parte del espíritu en cada uno de nosotros. Pero Satanás no quiere, no desea que tú te puedas comunicar con el Padre, para que el Padre te revele y te diga, cuando yo soplé en el vientre de tu madre, te llamé. ¿Te acuerdas cómo le dice al siervo? ¿Cómo le dijo al siervo? Desde antes que te formases en el vientre de tu madre, te llamé, ¿cierto? Como profeta a las naciones. Está dando una declaración que él era ¿qué? Profeta. ¿O no? ¿Tú te has preguntado qué Dios puso en tu espíritu? ¿Por qué el enemigo nos tiene muchas veces bajo sus pies? Porque el enemigo sabe que el día que tú descubras lo que Dios puso en tu espíritu, nada ni nadie te puede detener sobre la faz de la tierra. Pero como nuestra convicción nos han enseñado que clamemos a Dios y Dios proveerá nuestras finanzas, y nos han retado y nos retan a diario a sembrar, a pactar, a diezmar, a ofrendar, nos están metiendo en una línea material más no espiritual. Y eso yo lo creo. Yo no estoy diciendo que no hay que diezmar, que no hay que ofrendar, porque eso es parte de la fe, de creer lo que el Padre puede hacer en nuestra naturaleza humana. Pero es poder ver que lo que siento en mi espíritu es poder ver qué hay en tu espíritu que ya Dios colocó. ¿Me hago comprender? Porque una cosa es vivir y yo sé que Dios nos va a bendecir, yo sé que Dios provee, yo sé que Dios nunca nos ha dejado tocar fondo. Ninguno hemos tocado fondo. Bueno, de los que yo conozco que están aquí, ninguno hemos tocado fondo. Hemos pasado por situaciones, pero Dios nunca ha permitido. Pero te has preguntado, y esa pregunta me la he hecho toda la semana. Cuando Dios sopló en mi espíritu, ¿cómo me llamó? Hombres me declararon apóstol y oraron por mi vida con un manto apostólico. Otros en un tiempo, cuando estaba yo evangelista, me llamaron y me ungieron como evangelista. Después, cuando vine al pastorado, vinieron y me ungieron como pastor. Y a través de esas tres unciones ha nacido algo bonito en nosotros, y hablo de mi esposo y de mí, que hemos aprendido a ser maestros, a ser pastores. O sea, Dios ha hecho algo íntegro en cada vida porque ese es el deseo de Él. Y yo creo que cuando Dios nos llama y cuando tenemos la autoridad de un ministerio, nos va a ungir con eso. Pero a cada persona que está sentada delante de mí, yo creo que Dios dice en su palabra que Él no hace acepción de personas. Y creo que la iglesia en algún momento tiene que moverse como apóstol. ¿Qué hace el apóstol? Conquistar. Pero antes de tú ser evangelista, antes de que florezca el evangelismo, tú tienes que conquistar la gente. Tienes que conquistar el corazón. Tienes que conquistar el llamado a una persona. Porque si tú no conquistas a alguien, tú te puedes deslumbrar hablándole y no va a funcionar.
pero necesitamos el poder hacerlo. Cuando veía esto, donde Dios nos dice que tenemos que hablar en espíritu, significa que Dios nos va a ayudar en oración cuando no sabemos pedir. Porque a veces nuestra angustia, y tengo que recalcarlo, puede ser financiera. Y financieramente muchas veces recibimos y a veces el espíritu se contrista porque lo que recibimos no alcanza a suplir lo que está agobiando nuestras vidas. Y tú me puedes decir, pastor, pero yo tuve fe. Y hay mucha gente en las iglesias que activamos la fe a través de la tarjeta de crédito. No una, no dos, sino que ahorita ya podemos tener todas las tarjetas de crédito que queramos. ¿Sí o no? Entonces nosotros decimos, Señor, ahora estoy hasta aquí de deudas, dame la capacidad para pagar y quedar libre. Pero cuando el dinero llega y no podemos suplir todo lo que tenemos, nos atribulamos. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, el gemir en lenguas, el clamar en lenguas, podemos decirle a lo espiritual que nos ata, que nos desate y nos dé la libertad con la cual Jesucristo nos hizo libres en la cruz del Calvario. Eso es totalmente diferente. Porque mientras nosotros estamos jugando en abrir un hueco para tapar otro hueco, nunca tendremos la libertad financiera total si el Espíritu de Dios no está de por medio de cada uno de nosotros. Por eso venía pensando en esto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, Hechos 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y siempre hablamos de la expresión de Hechos de los Apóstoles, que todos estaban congregados, pero no estaban adorando a Dios. Si conocemos y volvemos y retomamos la historia, todos están reunidos y estaban en una polémica. Se murió Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Estaban angustiados. Y dice la palabra que en ese momento llegó el Espíritu Santo y descendió sobre ellos, y cada uno de los que estaban ahí empezaron a hablar en lenguas. Lenguas, algo que nunca les habían enseñado. Por eso es importante para mí. El hablar en lenguas no es un lenguaje que se enseña, es un lenguaje que es dado por Dios. Imagínate que tú tienes eso ahí y cuánto tiempo has perdido. Que no sabes cómo expresarte, cómo le digo, pastor, es que estoy orando mal, es que no me expreso. No, si no sabes expresarte, si no sabes cómo orar, dile: Espíritu Santo, clama y gime por mí ante el Padre. Hechos de los Apóstoles dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo. ¿De dónde? Del cielo, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Mira, ¿no dice el templo? La Biblia siempre declara cuando es templo, cuando es sinagoga. Dice la casa. Estaban en un lugar diferente a donde es la gloria, a donde es la presencia. Estaban en un lugar donde Dios dijo: yo necesito tocar sus vidas y hacer algo diferente. Porque el pueblo no puede hacer nada si no es lleno del Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer nada y la gente dice: pero pastor, yo estoy haciendo las cosas bien. ¿Qué es hacer bien? Suplir un sobre, venir y sentarnos en una iglesia, oír la palabra, y el resto de la semana, ¿qué? Y más que la iglesia para mí ha retrocedido. Ya nuestros cultos, nuestros servicios a Dios están prácticamente en hora y media. Una palabra tiene que estar entre 25 o 30 minutos, si no la gente se exaspera y se va. Porque los psicólogos han dicho que después de tanto tiempo, la gente, su mente se dispersa. Pero es que nosotros no estamos hablándole a una mente humana, estamos hablando del espíritu, a un espíritu que Dios sopló entre nosotros. Y eso es algo que a mí Dios me mostraba. Cuando tú vas al templo, cuando vas a la iglesia, salte de la mente y provoca que tu espíritu provoque el espíritu de Dios, para que el espíritu te hable a tu espíritu y el tiempo no sea. ¿Sí me hago entender? Porque si yo vengo a afectar mi mente, pues hemos leído la Biblia. ¿Cuántas veces leemos la Biblia? Y viene alguien y nos la predica. Pastor, yo tantas veces he leído eso y nunca lo había entendido. Porque es que esto no es mental. Dilo, esto no es mental. Esto es del espíritu al espíritu que Dios nos dio.
Por eso es muy importante. Yo siento que en este tiempo, ¿por qué la gente está tan mentalizada? ¿Por qué la gente está tan provocando a Dios para recibir, pero no está provocando que su espíritu se conecte con el espíritu del Padre? Y más sabiendo que la Biblia nos revela que estamos en los últimos tiempos, donde estamos viendo guerras, rumores de guerras, se está levantando nación contra nación, reino contra reino, donde estamos viendo señales en el cielo. Usted todos los días ve y Dios está hablando a través de las piedras llamadas TikTok. Fenómenos en el espacio, satélites, cosas que nunca habían visto, lo están viendo ahora. Dime si no ese es el cumplimiento a la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué queremos seguir moviendo todo con nuestra mente y no pedimos que Dios nos dé apertura al Espíritu que sopló en nosotros para que nos sea revelada la verdad de la gracia, del amor y la misericordia de nuestro Dios? Y dice la palabra, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y me encanta esto, se les aparecieron. Imagínense, eso es como si uno llegara y ¡wow! Ese impacto. Y como de fuego, o sea, les quemaba, producía un calor, algo sobrenatural. ¿O no? Me parece eso importante. Dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Por eso es muy importante cuando se habla de la imposición de manos, cuando se habla de la cobertura, cuando se habla del manto, esa cobertura. Nosotros nunca hemos buscado una cobertura de hombre, sino la cobertura de nuestro Padre, la cobertura del reino, la cobertura de la palabra que salió de la boca de Dios. Un hombre, nosotros podemos fallar y Dios nos guarde. ¿O no? ¿Cuánto a lo largo de la historia que somos cristianos hemos visto hombres de Dios que han caído en ministerios que uno decía, wow, así la gente se caía, oraba, tenía palabra de ciencia, palabra de revelación, pero nunca tuvo conexión su espíritu con el Espíritu de Dios? Pastor, ¿qué está diciendo? La palabra lo dice, que muchos profetizaron y Dios dijo, yo nunca los envié a profetizar. Estoy parafraseando la Biblia, no quiero darles el texto bíblico, porque eso está en otra enseñanza. Está en la palabra, en el libro de Gálatas, donde Dios está diciendo que muchos en su nombre profetizaron, pero Dios nunca los mandó. O sea, tenían un poder para hablar y la palabra se hizo poder, pero no tenían conexión de su espíritu con el Espíritu de Dios. No tenían la revelación de lo que es Dios en el tiempo. Dilo, Dios en el tiempo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo primero que tú tienes que ver? Y pellízcate en esta mañana y despiértate. En el Espíritu, dilo, en el Espíritu hablaré. Hablaré, lo importante de hablar. Confesar, declarar. Porque la Biblia dice que lo que confiesas con tu boca, eso es hecho. Lo que pidieres al Padre, creyendo en el nombre de Jesús, te es hecho. Aquí nadie puede hacer una carta como el niño Dios. ¿Qué va a hacerle una carta al Padre para que el Padre me dé? No, ¿cómo te comunicas con el Padre? Hablando. Hablando. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero por sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Sí o no? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Mire que todo profeta no solamente habla para bendición. ¿Qué dice la palabra? Exhortación, edificación y consolación. Primero es edificación. Te va a edificar. Espere. ¿Qué es edificar? Construir, armar,
montar, establecer. ¿Para qué? Para poder exhortar. Primero te levanta de donde estás, te saca del lugar donde está y después te exhorta. ¿Y qué es una exhortación? Si yo saco a un habitante de calle, lo saco, lo primero que voy a hacer, ¿qué es? Edificarlo, limpiarlo, bañarlo. Y después lo voy a exhortar. Yo puedo hacer todo esto por ti. Te puedo cambiar, te puedo bañar, te puedo alimentar, puedo hacer muchas cosas. Pero si tú no cambias, vas a volver al mismo lugar. Eso es exhortación. Primero, edificación. Segundo, exhortación. Y tercero, consolación. Ya no estás solo. Ya no estás sola, ya no estás en la calle, ya no tienes peligro, ya no tienes la amenaza que te maten. Ahora aquí yo estoy y lo abrazo. Eso es lo que Dios hizo con nosotros a través del Espíritu. Pero aquí en Corintios comienza, seguid el amor y procurar los dones del Espíritu. ¿Cuál es el amor? ¿Seguir a quién? ¿Quién es el amor que nos habla la palabra? Jesucristo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es seguir el amor. Seguir porque Dios me ama. Perdónenme la expresión y los que nos ven afuera. Perdónenme esta expresión. Tan chuchas que somos nosotros con nuestro Dios. Cuando está lloviendo, uy, qué pereza, yo no voy a la iglesia. Que Dios me perdone, yo no voy hoy. Una pregunta, ¿y si suena la trompeta? ¿Y si suena la trompeta? Si un familiar, si un amigo está debatiéndose en una cama en un hospital, tú vas a decir, qué pereza, mamá, espérate, está lloviendo, yo no voy a verte hoy, o papá, o hermano, o primo, prima, yo no voy, no te mueras ahora, espérate que deje llover y yo te voy a ver. ¿Tú crees que nos da el tiempo? ¿Y por qué Dios sí tiene que esperar? ¿Por qué la iglesia se ha acostumbrado a eso? Porque no vive en el Espíritu. El Espíritu nos lleva a una verdad, el Espíritu nos lleva a algo grande. El Espíritu nos sueña a algo que ya Dios dibujó cuando te mandó, te envió, como lo quieras llamar, al vientre de tu madre. Dios ya te había soñado desde el principio hasta tu fin. Porque Él dice, yo soy el alfa y soy la omega, soy el primero y soy el último. Es el primero que te vio en el vientre de tu madre y es el último en la existencia del hombre que el hombre va a ver en el juicio final. Bien lo va a ver para una eternidad en bendición o bien lo va a ver para una eternidad en condenación. Pero es el alfa y es la omega del hombre. Es el principio y es el fin. No es la iglesia. Porque nosotros podemos cambiar de iglesia, podemos buscar el pastor que se acomode a mi vida. Estos días he meditado mucho en esto. Porque el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica ¿qué? La iglesia. Hoy día no edificamos la iglesia. Hoy día no estamos edificando hombres y mujeres. Hoy día uno dice, mire, fulano de tal tiene carisma con los niños, maestro de escuela dominical. Este es bueno para que lo vea hablando bien con los ancianos. Démoslo que esté con los adultos mayores. ¿Tú crees que funciona a veces? Nosotros hace muchos años en una iglesia donde se le dijo a un hombre que era excelente para la escuela dominical. Hasta que un día vino la esposa y dijo, él abusó de mis hijas. Los pastores están en esa iglesia. ¿Qué? ¿Cómo? Automáticamente lo sacaron. No lo desecharon. Pero lo que yo vi en un pastor sabio en ese momento fue edificarlo, exhortarlo y levantarlo, protegerlo. Y ese hombre cambió. Pero yo no puedo soltarle a alguien, porque es que si nosotros emocionalmente todavía no tenemos estabilidad, ¿cómo pretendemos que otros tengan estabilidad? Y la estabilidad viene a través de la llenura del Espíritu Santo. Por eso yo creo que en Hechos de los Apóstoles, si seguimos leyendo en el capítulo 1, versículo 7, nos da
o nos revela el deseo de Dios. 1:7 dice, y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido, ¿qué? Sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dos palabras en estos versículos. ¿Cuál es la primera palabra? Tiempo y sazón. Dilo, tiempo y sazón. Y hay tiempos de tiempos. Cuando comienza el año, el tiempo entre enero, febrero y marzo, todo el mundo ya está condicionado que es un tiempo duro porque el dinero no lo gastamos en diciembre. ¿Sí o no? Después ya de ese periodo nosotros ya nos metemos en el tiempo que ya como que viene la estabilidad y nos estamos ya acomodando. Después viene junio, julio, que es otro tiempo como diciembre, donde se reciben primas, beneficios, muchas cosas, y volvemos como un tiempo de abundancia. Después vienen otros días que es lo mismo, austeridad. Entonces lo que me da a mí entender es esto, que no solamente es hablarle a las cosas, sino comprender. Número uno, no importa el tiempo que estés viviendo o cómo lo estás viendo, es conocer que en Dios tu mal tiempo se hace buen tiempo. Dilo, pues él dice, no le toca a usted conocer el tiempo o la sazón, no te importa el tiempo que venga. Si Dios es por nosotros, dime, ¿qué día, mes del año nos tiene que afectar? Ninguno, ninguno. Pero nuestra mentalidad es material. Nuestra espiritualidad, nuestra conexión con el Espíritu es eterna. Y el Dios eterno nunca acortará su mano para dejar de bendecirnos. ¿Amén o no amén? ¿Sí o no? Pero nosotros somos más mentalistas. Estamos pensando, estamos planificando. Una cosa es cuando dice la palabra allá en el libro de Habacuc, escribe la visión. Escríbela sobre tablas. Y aun cuando se demore, no tardará en llegar. Una cosa es escribir la visión. Escribirla, esa es mi fe, eso es lo que Dios me habló. Eso es lo que yo creo, esa es la visión de Dios sobre mi vida. Y otra cosa es uno estar viviendo en conocer lo que yo conozco. Porque yo me conozco cuando tengo dinero y me conozco cuando no tengo dinero. Qué frustrante es para un papá que le diga a un hijo, papi, quiero helado, y uno no tener para un helado. Se malhumora uno, le cambia el ritmo de la vida. Pero cuando hay dinero, ya no es un conito de 2,000 pesos, sino vamos al mejor lugar, al centro comercial, a esa heladería grande, famosa, y póngale 3 bolas de helado, póngale fruta, póngale crema chantilly, póngale osito, póngale todo, porque tenemos dinero. ¿Sí me hago comprender? Dile al que está a tu lado, a ti no te debe de importar el tiempo que vive el mundo, porque nosotros vivimos en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios para nosotros llegó, el tiempo de Dios para nosotros está cuando somos llenos del Espíritu Santo. Porque es que si no estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a hablar con nuestra boca. Estoy en la inmunda, esto está tenaz, esto no hay que hacer, ya no sé qué hacer. No, tú no lo hagas. Deja que el Espíritu gima por ti. Porque todo se mueve en el Espíritu de verdad. Y la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y número 2, en esta revelación dice, tú tienes el poder para sazonar tu momento. Dice, los tiempos o las sazones. Cómete un arroz sin sal. Es increíble. Yo me acuerdo una vez hace años, estando solo en mi casa, hice un arroz y no le eché la sal. Y tenía en la mentalidad, mi papá, mis hermanos y mi mamá habían salido. Yo me quedé y preparé el arroz y me compré una lata de sardinas de tomate. Y mi sueño era derramar eso encima y comérmelo. Por más que lo revolví, el arroz me supo insípido. Y sentía el sabor de la sardina, pero el arroz lo sentía insípido.
Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Estamos en nuestra carne insípida y queremos llenarla del poder de la palabra, y tenemos la palabra, tenemos el sazón de la palabra, tenemos el conocimiento de la palabra, la revelación de la palabra, pero nuestro corazón y nuestra vida está insípida. ¿Sí vamos a entender? Por más que tú mezcles el arroz, lo vas a sentir insípido. Entonces uno se acuerda aquellas notas o tips de la mamá. Mijo, cuando le quede el arroz sin sal, fácil. Coja un poquito de agua, échele la sal, revuélvala, échela en el arroz, revuelva el arroz y deje que el vapor haga su efecto y su arroz le quede con sal. Por eso es que y estas enseñanzas funcionan. ¿Por qué? Porque es lo que Dios ha querido. Deja de centrar tu mente, deja de centrar tu insipidez, si me lo permite la expresión que no cabe, el ser insípido uno, y permite que el Espíritu venga sobre ti y sazone tu cuerpo, sazone tu templo para que seas lleno del Espíritu Santo y ya no seas insípido. ¿Por qué? Porque tu momento lo cambias tú. Y ahí es cuando yo uso mucho Isaías 60, levántate y resplandece. Resplandece, William, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti será vista su gloria. Y cada vez que yo leo esa palabra es como si le permitiera al Espíritu Santo que tome el poquito de agua, le eche la sal, la revuelva y la vierta en mí para que lo que está sin leudar se leude por el amor, la gracia y el favor de un Dios. Ese es el problema nosotros. No queremos ser afectados por el Espíritu, queremos afectar a Dios a través de unas finanzas que no mueven lo espiritual. ¿O sí? ¿Cuánto hemos diezmado y hemos salido con el mismo zafarrancho? Y decimos, pastor, estoy haciendo las cosas bien, he diezmado, he ofrendado, he dado primicias, me he esforzado y he dado una ofrenda de amor y he superado lo otro, porque yo quiero quebrantar todo espíritu de mentira y de engaño. ¿Cómo quebrantas un espíritu? Con el poder. La Biblia dice que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y que todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Y cómo atamos nosotros? Padre, la autoridad que tú me das, hoy yo vengo en el nombre de Jesús y con la autoridad recibida declaro que todo principado, toda potestad, todo aquello que se quiera levantar en contra de mi vida, ahora mismo la ato, la ligo, la invalido y la arrojo a las profundidades del abismo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Usamos algo material? Imagínate esa oración en el Espíritu. Porque el Espíritu sabe de qué cosas tiene necesidad. Y cuando hablas en lenguas, el Espíritu va a gemir y va a estar espiritualmente. Y te va a dar la libertad en Cristo Jesús. Por eso la palabra dice que por esta fuente no pueden salir dos aguas. Agua dulce o agua amarga. O hablamos lo que creemos en Dios o hablamos lo que cree nuestra alma. Eso es diferente. Dile al que está a tu lado, tú tienes el poder para sazonar tu momento y darle un cambio. Darle un cambio. ¿Quién es el que le da el cambio? Yo. De la abundancia del corazón habla la boca. Y si yo estoy enamorado de Dios, lo puedo hacer. Por eso también Hechos del Apóstol, el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último en la tierra. Y uno puede decir, pastor, pero es que le está hablando allá al lugar donde está Jesús. No, donde tú estás. Cuando tú recibes la palabra, cuando tú crees en la palabra, cuando tú crees en el Espíritu, si Dios te está hablando en tu casa, tú vas a ser testigo, ¿dónde? En tu casa, a tu familia, a tu barrio, a tu ciudad, a tu nación. Pero pastor, yo nunca he salido de Bogotá, pero el poder de la oración puede afectar desde el norte de Colombia al sur de Colombia, del oriente de Colombia al occidente de Colombia, porque esa es la misericordia, la gracia y el poder que Dios te dio en el Espíritu.
¿Te acuerdas? Cuando viene un centurión le dice, Señor, en mi casa mi criado está enfermo. Yo soy hombre de autoridad. Di la palabra y mi criado sanará. Dime, ¿Jesús tuvo que ir a la casa del criado? No. Jesús se maravilló en la fe. Por eso, mi amado, cuando tú estás lleno del Espíritu, cuando hablas en lenguas, cuando crees en el poder del Espíritu, tú puedes orar aquí y puedes bendecir a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tu familia, a tus amigos, donde quiera que estén. Y tu oración tendrá poder, porque no hay paredes, no hay barreras que las puedan quitar. A eso es lo que habla la palabra. Y aquí hay otras dos palabras, pero poder. Pero poder. Pero, porque ese es el problema de nosotros. Pastor, yo he diezmado, pero no sé qué pasa. Pastor, yo he ido a la iglesia, pero no sé qué pasa. Pastor, yo he ayunado, pero no sé qué pasa. Aquí Dios también te dice un pero recibiréis poder. Pero hay un problema, tranquilo, vas a recibir el poder. Estás sin finanzas, tranquilo, vas a recibir algo sobrenatural. Está que tu matrimonio se está desboronando, pero vas a recibir poder para que no se desborone. Y cuando hablo de matrimonio, no solo es de la pareja, nuestros hijos, lo que Dios envió al vientre de nuestras esposas, son y serán bendecidos por el poder de la palabra. Una promesa de Dios, pero recibiréis poder. ¿Cuántos tenemos ese poder? ¿Cuántos? Y para mí este poder solo viene del Espíritu Santo. Solo viene del Espíritu Santo, porque Jesús dio la revelación. Les conviene que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya para que venga alguien más poderoso, poder que yo. La pregunta es, ¿cuántos aplicamos a diario en nuestra oración? Lléname de tu Espíritu. Lléname de tu poder. Dame de tu gloria, dame de tu gracia. Dame de tu amor y tu misericordia. Por eso pregúntate, ¿y mi poder de quién es? Porque lo que nos está llevando a derrota es porque yo he declarado un poder. Y el poder que tengo en mí le ha dado vida a lo que me rodea. El trabajo está mal. A mí no me importa si el trabajo está mal. Tengo el poder de Dios y la promesa de Dios. Que Él reprenderá por mí al devorador. Y ese devorador no destruirá el fruto de mi tierra, ni la vida en mi campo será estéril. Lo habló mi Padre y es real. Por eso pregunta al que está a tu lado. Te puedes preguntar quién alimenta esa bendición o quién alimenta ese odio. ¿Quién alimenta esa fe o quién alimenta esa apatía? Eso es lo que tenemos que preguntarnos en el día. Así que, mis amados, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque creo que Él ha hablado a nuestras vidas. Creo que hay mucho por qué quebrantar, pero algo tan sencillo con qué poderlo hacer. Amado Padre, en esta hora he hablado tu palabra es vida y es poder. Dios de los cielos, te pedimos que esta palabra corra, Dios, y llegue al corazón y al espíritu de todos aquellos, Señor, que lo necesitan. Y todos necesitamos de ese poder, de ese espíritu. Y Señor, hoy venimos ante ti como un pueblo y clamamos que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, tú soples en cada uno de nosotros de este aliento, de esta vida y de este poder. Padre, en la autoridad que tú me das a través de tu palabra, Señor, yo extiendo mis manos hacia tu iglesia y pido, clamo, Dios de los cielos, para que nadie, Dios, los separe o los aparte de tu voluntad, tu deseo y de tu gloria. Señor, en la autoridad recibida por ti como sacerdote, Dios de los cielos, reprendo todo espíritu de mentira, de engaño. Señor, todo aquello que se haya querido apoderar, Señor, o poner sobre la cabeza de mis hermanos, oh Dios, sea reprendido en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en la autoridad que tú nos das, nos unimos como iglesia, nos unimos como hijos e hijas tuyos, oh Dios de los cielos, e invalidamos en el nombre de Jesús
toda mentira satánica, todo aquello que haya querido cortar, que haya querido robar, que haya querido quitar, oh Dios, tu gloria, tu amor, tu misericordia y la sobreabundancia que habla tu palabra para nuestras vidas, oh Dios. Dios de los cielos, nos declaramos libres en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Por eso hoy creemos, Padre, que cada día, Señor, cerramos las puertas. Esa puerta que abrimos, oh Dios, por nuestra declaración mala, por nuestro odio, por nuestro rencor, por la tristeza, por la dureza de corazón, Señor, hoy la invalidamos y la cerramos en el nombre de Jesús. Y clamamos ante ti, Padre, para que a través de tu Espíritu Santo, Señor, se abra la ventana del cielo que tú has declarado, que tú has hablado, que nos bendeciría cada uno de nosotros, oh Dios. Hoy clamo y bendigo por tu pueblo, Señor. Bendigo a tu pueblo, Dios de los cielos, en la autoridad que tú me das. Declaro que la sangre vertida en la cruz del Calvario, Señor, se derrama sobre cada vida. Se derrama, Dios, en cada corazón. Se derrama en cada espíritu, Señor, y hay un cambio sobrenatural. Padre, que esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario sea puesta sobre cada ventana, sobre cada marco de cada puerta del hogar de mis hermanos, oh Dios, y que el enemigo, Padre, no pueda entrar, no pueda afectar, no pueda dañar ningún hogar, ninguna familia, sino que cada uno de ellos, oh Dios, y de nosotros podamos vivir y disfrutar de tu gloria, de tu amor y de tu plenitud. Gracias por la salud, gracias por la vida, gracias porque en Cristo Jesús, por su llaga, Señor, hemos sido curados. Señor, y tú has quebrantado toda enfermedad, todo, Señor, aquello que se haya querido anidar en cada cuerpo, ahora lo atamos, lo ligamos, lo reprendemos y lo echamos fuera de cada cuerpo en el nombre de Jesús y declaramos salud y vida para la gloria tuya y bendición de cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues damos gracias a Dios y a todos los que están en casa. Esperamos, nos despedimos y cada domingo nos esperamos por este lugar. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Gracias por cada persona. Día a día nos llaman, nos escriben. A cada uno, sabes a quién estoy hablando. Un abrazo desde este lugar de la iglesia. Que Dios los bendiga. Nos vemos aquí dentro de 8 días. Para nosotros, recordemos esto. Estamos en un tiempo donde el mundo está celebrando lo que es el mayor acontecimiento. Pero cada año podremos celebrar el sacrificio de Jesús. Pero si no buscamos lo que Jesús nos enseñó, Jesús no está en la tierra. Jesús no está en una tumba, Jesús no está en una cruz. Jesús está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Y la promesa, que es lo que Dios puso en mi corazón para hoy, es que Él dejó al Espíritu Santo. Y si no lo buscamos a Él, tenaz. Que Dios les bendiga, gracias por estar. Bendiciones para todos. Hoy es un gran día para empezar. Con alegría vamos a celebrar. Abre tu corazón, siente la verdad. En la iglesia vive, hay felicidad. Bienvenidos, vive, es tu hogar, donde juntos podemos cantar. La fe nos guía, nos hace vibrar. En esta casa vamos a brillar. Voces se elevan como un coral. Amor divino nos hace integrar. Gracias por conectarte y compartir con nosotros este tiempo de estudio de la palabra. Si no tienes dónde congregarte y buscas un cambio en tu vida, eres bienvenido a Vive, Iglesia Internacional. Recuerda que nuestras plenarias presenciales son los domingos a las 9:30 de la mañana, hora Colombia. Nuestra casa, la sede central, está ubicada en Bogotá en la carrera quinta número 2334 en el Hotel Gran Park. Encuentra más plenarias como esta en Facebook, Instagram y YouTube como @ViveICI.
Nos vemos pronto en una nueva plenaria familiar. Bendiciones sin límite. Nos vemos en casa. Que tengas un buen día. Como un coral, amor divino nos hace integrar. Aquí no hay temor, solo libertad. Hoy es un gran día para empezar. Con alegría vamos a celebrar. Abre tu corazón, siente la verdad. En la iglesia vive, hay felicidad. Bienvenidos, vive, es tu hogar, donde juntos podemos